cada persona, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Redarguye, Señor, con toda autoridad. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo, Padre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en Levítico capítulo 26. Aleluya. Levítico 26. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras abrimos Levítico 26, vamos a seguir hablando sobre la obediencia y la desobediencia. Aquel día que estuvimos empezando, hermanos, alabamos a Dios, aquel fin de semana. Y también vamos a subir directos para YouTube, alabamos a Dios, nuestras plataformas, bueno, a nuestro canal allí, a nuestro nombre, a Juan Daniel Oroná. Ese es nuestro canal de YouTube, alabado sea Dios. Allí le dan a la campanita, alabado sea Dios, y se suscriben a nuestro canal para tener acceso a nuestros videos, a nuestras prédicas y a nuestras enseñanzas en lo que dice la Biblia. Y de ahí no nos movemos. Amén. Gloria al Señor. Vimos, hermanos, que la obediencia, cuando su pueblo, el pueblo de Dios andaba en obediencia, Dios los bendecía, Dios los multiplicaba, Dios extendía sus territorios y ensanchaban sus tiendas. ¿Por qué? Porque andaban en obediencia a Dios y a su palabra. Gloria a Dios. Andaban en comunión con Dios, andaban teniendo una relación como se tiene esa relación entre marido y mujer, ¿no? Con amor. Se estrechaban lazos cuando la persona andaba en obediencia, o cuando el pueblo de Dios andaba en obediencia a su Dios. Dios los bendecía. ¿Por qué? Porque mientras más buscaban de Dios, mientras más, como dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Dice que las bendiciones los alcanzaban. Amén. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios andaba en obediencia hacia Dios, haciendo su voluntad, alabado sea Dios, dice que lo que ellos habían producido, dice que lo cosechaban y lo guardaban, pero no alcanzaban en comer todo lo que lo habían cosechado cuando ya estaban de nuevo los productos para ser almacenados. Dice que cuando estaban cosechando, dice que tenían que comerlo añejo y guardarlo nuevo, porque era tan grande la bendición de Dios que tenía el pueblo, que lo guardaban en graneros, que lo guardaban en ciudades, tenían en abundancia. ¿Por qué? Porque andaban en amistad con Dios, porque andaban como novios con Dios. Porque cuanto más buscaban de Dios, la bendición de Dios siempre lo iba prosperando, no solamente espiritualmente, sino también con bendiciones terrenales. Tenían alimentos, había una confabulación, había ejércitos extranjeros que se confabulaban para venir a atacar a esa nación, a la nación de Israel, pero Dios desbarataba todo y no llegaba ningún ejército para combatirla. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios andaba en obediencia. Era Dios que peleaba las batallas de su pueblo, y antes que vinieran e invadieran la tierra, desbarataba todo consejo. Siempre había algo que Dios hacía por su pueblo antes, para que su pueblo, viviera tranquilo y no tuviera ninguna necesidad de nada. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba en obediencia. Cuando hablamos de obediencia a Dios, alabado sea Dios, fíjese por un momentito, no
Preste atención nada más. Dice en Deuteronomio 26, 16, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, ¿no? Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y andamos en obediencia a Dios, andamos en obediencia, haciendo su voluntad, porque vamos a hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque lo buscamos, no solamente en oración, sino en su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Por eso en Josué también dice 1.8, alabado sea Dios, para tener esa obediencia total. Dice la palabra del Señor en Josué 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces cuando a uno le sale todo bien es porque andamos en amistad con Dios, andamos en obediencia a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham allá por Génesis 22, capítulo 22, verso 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, dice, y fue al lugar que Dios le dijo. O sea que se levantó en obediencia a Dios, aunque tenía que ir a sacrificar a su hijo, no interesaba, él obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y dice que le fue contado por justicia. Ya no era un siervo, sino que era un amigo de Dios, porque Dios le contaba todo lo que iba a hacer. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que habló a Dios con Abraham y le dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y cuando empezó a conversar Abraham con Dios, dice, le dijo, Señor, perdone que yo le conteste ahora y le diga, ¿y si habrán 40 justos allí en Sodoma? ¿Los matarás también? Y el Señor le dijo, ¿no? Parafraseando todo, dice, si yo hallare 40 personas que me teman, que anden y guarden mis mandamientos, no la destruiré por amor a esos 40. Y así vinieron hacia abajo con una cuenta regresiva y le dijo, dice, si yo hallare aún 10, dice, no lo haré por amor a esos 10. Porque andaban en obediencia y andan en obediencia, pero como no encontró a casi ninguno y solamente encontró a uno solo, encontró a su sobrino, lo sacó a Lot de allí, de Sodoma y Gomorra, a él y a su familia. No era que su mujer y sus 2 hijas andaban en obediencia a Dios, sino que sacó a su familia para darle la oportunidad para que se arrepintieran y empezaran a creer en él. Y dice, y el justo Lot se humillaba ante la conducta nefanda de los que vivían impíamente y oraba por esas personas. Por eso él era justo. Por eso la Biblia habla de Lot y en el Nuevo Testamento Pedro habla del justo Lot, porque dice que se humillaba ante la presencia de Dios y pidiendo para que hiciera algo en ese lugar. Y eso es andar en obediencia, hermano. En obediencia hacia Dios, y Dios tiene sus beneficios. Alabado sea Dios. Ahora, dice, bendiciones prometidas sobre aquella persona que andaba en obediencia. Alabado sea Dios. Fíjese más o menos en Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, si nosotros andamos en obediencia a Dios, vamos a ser su especial tesoro. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ser aquellas personas, hermanos, de especial tesoro, de lo más sagrado que tiene Dios aquí en esta tierra. Y si alguien pone su mano o extiende su mano para hacer daño sobre su especial tesoro,
no se la tienen que ver con carne y sangre, sino que se la tienen que ver con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Gloria a Aquel Dios. que defiende y resguarda al pueblo de Israel, a su pueblo. Y no solamente al pueblo judío, sino al pueblo gentil que fue injertado hoy en día, hermano, como somos todos nosotros, Amén. por la Gloria a gracia y Dios. misericordia de Cristo. Por eso cuando Cristo habla, hermano, sobre la obediencia, nos habla, dice que en Mateo 7:24 nos habla, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Porque van a venir problemas, van a venir dificultades, y no cayó porque su casa estaba fundada sobre la roca, estaba puesta sobre la roca que es Cristo. Gloria a Dios. Pero el hombre insensato, el hombre que anda en desobediencia, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y fue grande cuando cayó esa casa, fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque andaba en desobediencia. Y Dios no estaba para protegerlo. Dios no estaba para poderlo bendecir y para poder resguardar esa casa o esa persona. Hoy en día, hermano, el pueblo de Dios anda en una desobediencia total porque no anda guardando sus mandamientos. Vamos a Levítico, allá donde tenemos marcado, y habla de las bendiciones de la obediencia. Ahora, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Bendito Alabado sea sea tu Dios, nombre, Señor. Santo y poderoso Dios. Bendito sea tu nombre. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables directo al corazón. Santo Dios. Que nos hagas ver, Dios mío, si andamos en obediencia a ti o andamos en desobediencia. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Los demonios están atados, reprendidos y Sí, expulsados en el Señor, nombre de amén. Jesús. En tu Y gracias nombre, te damos, Cristo, Padre, en el nombre por lo de que has Jesús. hecho, estás haciendo y vas a En el seguir nombre haciendo. de Jesús. En el nombre de Cristo, tu Amén. amado En el Hijo. nombre de tu Hijo Amén Jesús. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice así: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantéis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol de su campo dará su fruto. ¿Perdón? El árbol del campo. El árbol del campo dará su fruto. Amén. ¿Cuántos árboles frutales hay en el campo? Sí, es cierto. Que de repente hay una higuera en medio del campo. Y el Señor hace nacer los frutos. Y si esa persona que es el dueño del campo anda en obediencia a Dios y anda guardando los mandamientos de Dios, ese árbol del campo va a ser fructífero. ¿Por qué? Porque anda en obediencia. Y siempre va a tener una acción lo que nosotros hagamos. Siempre va a haber algo que se va a diferenciar, porque los que andan en obediencia van a tener bendición hasta que sobreabunde. Y los que andan en desobediencia, como lo dice la palabra de Dios, dice consecuencias de la obediencia, de la desobediencia. Porque va a tener su consecuencia. Porque en Gálatas, fíjate vos lo que dice en Gálatas 5, dice, 6, dice, no erréis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo no puedo errar ni tampoco puedo engañar a nadie, pues todo lo que yo siembro lo voy a cosechar, sea bueno o sea malo. Ahora, si yo siembro en obediencia a Dios, haciendo y guardando todos sus mandamientos, yo sé que estamos en la gracia, pero si yo vivo por las palabras de Jesucristo, ¿yo cómo voy a ser? ¿De bendición? Pero si yo ando en desobediencia, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser de maldición? ¿Por qué? Porque voy a andar yo mal con Dios. Y voy a andar
haciendo mal a Dios. Pero yo voy a recibir el daño. ¿Por qué? Porque todo lo que yo sembré lo voy a cosechar, sea bueno, sea malo. Amén. Entonces, cada acción que haga el ser humano va a traer o su consecuencia o va a tener su abundancia de algo bueno. Alabado sea Dios. Por eso no podemos dejarnos engañar por nada ni por nadie. Por eso tenemos que vivir por lo que dice su palabra. Y estamos hablando de la obediencia. Está hablando de que yo tengo que ser obediente, tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en este momento muchos dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo están negando que están amando a Dios, que lo están respetando. Por eso dice en el capítulo 26 de Levítico, en el versículo 1, dice, no haréis para vosotros, ¿qué? Ídolos. Ahora en primera de Juan capítulo 5, en el último versículo no dice, Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. No habla de eso, de la idolatría, que me tengo que guardar de la idolatría. Guardarme de los ídolos. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que es un ídolo. ¿Qué tienen en su corazón en primer lugar, mamá? Amén. Que pongan en primer lugar Porque antes que a Dios, ¿no? ¿a quién estamos obedeciendo? Claro. Si a Dios o a su ídolo. Claro. ¿Cuántas personas de repente, no? Vamos a tocar un tema, tienen muchas personas ídolos como, ¿no? Lo reprenda en nombre de Jesús, a Shakira. Y hacen como Shakira, se visten como Shakira, bailan como Shakira. Tanto hombres como mujeres. Que aún mismo dentro del cristianismo, aún mismo dentro de la iglesia de Jesucristo, muchos cuando vino a este país a dar su concierto, fueron esos aleluya, alabado sea Dios, a ver a su ídolo. Yo no digo que esté mal, pero ¿qué edificación tiene un cristiano ir a un evento mundano? ¿Qué edificación tiene? ¿No dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene? Y yo no quiero tocar ningún ídolo, hermano, pero es necesario porque acá la palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 26, en las bendiciones de la obediencia, dice, no haréis para vosotros ídolos. Y hay un no de Dios. Por ejemplo, en Levítico 19, gloria a Dios, en Levítico 19, verso 4, gloria a Dios, mire lo que dice en el verso 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Ahora yo no me tengo que volver a los ídolos. Ídolo puede ser una persona, una estatua de fundición. Muchas cosas. Ahora fíjese por un momento, ¿no? Cuántos jóvenes, Hay muchas ¿no? cosas. Que tienen por ídolo, póngale a Messi o póngale a un Cristiano Ronaldo, ¿no? Y se visten como ellos, se cortan el pelo como ellos, se tatúan como ellos. ¿Y de qué les sirve si yo no puedo idolatrar, hacer, como dice, no haréis para vosotros escultura? Ni vosotros, dice, no haréis para vosotros ídolos, perdón. Yo no me puedo hacer para mí ningún ídolo. Si cuando Dios habló por su palabra. Cuando Dios nos llamó por su palabra. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, se manifestó en una columna de nube, alabado sea Dios, bien espesa, y allí hablaba cara a cara con el pueblo y también habló cara a cara con Moisés. Ninguna imagen vio, sino de una zarza ardiendo, y hacía como que se estaba ardiendo, pero no se consumía. Gloria a Dios. Por eso dice Levítico 19, dice, no volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Y cuántos hoy hacen que se hacen un ídolo de fundición? Que adoran
a un ídolo de fundición y lo ponen en secreto y allí le prenden vela, se inclinan, lo adoran y todavía lo adornan. ¿Y cuánto pueblo de Dios hay que están haciendo lo mismo? Que tienen un póster de su ídolo allí pegado a la pared o a su ídola pegado a la pared. No me toques esto porque es mi ídolo y yo lo quiero ahí, lo limpian, lo restauran y hacen cualquier cosa. Y dice, yo no puedo no volver a los ídolos, ni hacer dioses de fundición. Ahora dice, yo Jehová, ¿vuestro qué? Vuestro Dios. Ahora cuando yo vengo al camino del Señor y tomo a mi Dios, por Padre, tengo que obedecerlo. Porque si yo en la tierra, hermano, cuando obedecía a mi padre o a mi madre y cuando yo los desobedecía, tenía mi justa retribución, porque no me pegaban porque sí, me pegaban porque cuando yo me mandaba una macana, o erraba, o le faltaba el respeto, yo recibía mi justa retribución, mi castigo. ¿Por qué? Por desobediente. Y fíjese si Dios me toma por hijo a mí, y yo lo tomo a Él por Padre. Mi verdadero Padre que está en los cielos, ¿no me castigará para que yo vuelva al redil? Para que no nos hagamos los ídolos. Para que yo me vuelva de los ídolos hacia su luz admirable, Amén. hacia su palabra, Sí, para sí. guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Alabado sea Dios. Mire también lo que dice en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos. En el verso 4 del capítulo 20, tanto esto también lo va a encontrar en Deuteronomio 5. Gloria a Dios. 20. Ahora, Éxodo 20, verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, cuando yo, estando en el mundo, adoraba todas esas estatuas y adoraba todas esas imágenes, yo estaba adorando al mundo y estaba enemistado con Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario para darme redención y vida eterna y la salvación en Cristo Jesús, ya vengo a pasar de adorar a ídolos para adorar a Cristo. Yo tengo que sacar toda idolatría y no me tengo que adorar, dice, no te harás imagen. Yo no me tengo que hacer imagen, nada, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Cristo dice, visita de generación en generación de los que lo aborrecen. No es que Dios aborrezca, no, lo que Dios no quiere que la gente peque, que no se haga imagen, que no se inclinen a ella, que no le tengan respeto. Solamente el respeto debido a su honra y a su gloria, nada más. Por eso dice en Levítico 26, dice, no haréis para vosotros ídolos. Ahora yo no me puedo tener ídolos porque está prohibido. En Génesis capítulo 35. Génesis 35, gloria a Dios. Cuando Dios bendice a Jacob en Betel, vamos a ir del 1 al 2, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, ahora, ¿qué le dijo Jacob a su familia? Quitad, dice, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Porque para adorar a Dios
yo tengo que despojarme de todo lo que tenga en mi corazón, Amén. de toda idolatría, de todo me tengo que despojar, porque voy a subir a adorar al gran Rey. ¿Y cuántas personas hay que suben para adorar a Dios? ¿O que vienen a una iglesia o a una sinagoga a buscar de Dios? Con sus ídolos arriba. Porque en vez de idolatrar, dejan sus ídolos y empiezan a idolatrar o al pastor, o al hermano fulano, o al hermano mengano. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que después terminan dividiendo iglesias? ¿Por qué? Porque van atrás de su ídolo. Y si Dios no quiere que hagamos eso, Dios quiere que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Por eso Dios va a bendecir, hermano, a aquel que le obedece. Gloria a Dios. Y en Deuteronomio 7, Deuteronomio capítulo 7, gloria a Dios. Verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, es de maldición. Claro. ¿Y cuántas cosas hay, hermano, que a veces nosotros traemos de otros lugares, que es anatema delante del Señor? Tanto enseñanza de hombres como doctrinas de demonio a veces, hermano. Si yo no me despojo de todo eso, eso me van a hacer de tropiezo para aprender quién es Dios. Porque en vez de seguir la enseñanza de Jesucristo y de su palabra, voy a seguir las enseñanzas que me dieron los otros hombres. Sí, pero así no me enseñó fulano de tal. Claro. Bueno. A mí no me enseñó fulano así, mengano de tal. Bueno, porque son enseñanzas de hombres. Porque nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y lo que dice su palabra. Amén. Y de aquí no movernos. Por eso tenemos que meditar de día y de noche en su palabra. Por eso tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, meditar en ella. Gloria a Dios. Para que todo lo que nosotros hagamos salga bien y seamos de bendición y de larga vida en este mundo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Volvamos a Deuteronomio 26. Ahora dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura. Yo no me puedo hacer ninguna imagen ni ninguna esculpir nada aquí en este mundo. Y hoy, ¿cuántos se inclinan a esculturas de yeso, de plata, de mármol, de madera, y la pintan y la adornan? Cuando se cae y se quiebra o se astilla algo, no, van con el esmalte de uña y lo pegan. Si es de yeso o de cerámica, lo pegan y lo vuelven a pintar ahí, lo restauran. Supuestamente hay una restauración. Si esos son ídolos y son esculturas que no tienen poder, hermano, para nada. Y cuánta gente, desgraciadamente, cuánta gente está hoy inclinándose a escultura y llevando una estatuilla, alabado sea Dios, a su hogar, abriendo las puertas a la maldición y a la maldición de Dios. Y para su casa, ¿por qué? Porque está prohibido por Dios adorar escultura o hacerse escultura para adorar a Dios. Si prestáramos atención a lo que dice su palabra, Claro. andaríamos en obediencia a Dios. Porque el Señor nos dice en su palabra que tenemos que adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso tengo que no hacerme, dice, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántas personas hay? De repente pintan, hermano, una imagen, o le hacen una sombra para que se refleje que es una imagen, y ya le ponen un nombre. ¿Cuántos trucos hoy en día hay, hermano?
Y la gente cree en todos esos trucos humanos, truchos, para sacar plata y para vivir a costa de ellos. Señor los reprenda en nombre de No, Jesús. no solo eso, que después atrás de todo eso viene lo espiritual, que es imponente. Que La es el gente enemigo. no entiende esa parte, no entiende que es el enemigo que pone atrás de esas imágenes hay demonios que Amén. toman a la gente y después la gente está mal porque lo toma, esos demonios no tienen respeto. Entonces por eso es que el Señor nos habla así y no quiere que la gente por esas imágenes y por esas cosas estén así. Por eso nos exhorta el Señor y nos dice no. Por eso nos dice no el Señor. Para que obedezcamos. Amén. y no tener que el Señor nos tenga que reprender, ¿no? Y no solamente eso, sino para que le obedezcamos a Él. Amén. Y que hagamos conforme a lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Porque vamos a tener por honra y por respeto su nombre. Su nombre. Y vamos a tener vida, no Amén. muerte. Ahora en el verso 2 dice de Deuteronomio 26, Levítico 26 dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Ahora lo que dice acá, que yo tengo que guardar los días de ¿qué? ¿De reposo? ¿Cuántos días de reposo, hermano, el Señor nos mandó a que nosotros reposáramos? Nos dice la Biblia que que en 6 días Dios trabajó y un día reposó de toda su obra. Gloria a Dios. Ahora digo yo al pueblo, ¿está reposando de toda su obra, de todo su trabajo con que se afana debajo de este sol, que es todo vanidad y aflicción de espíritu, como lo dice en Eclesiastés, que es todo vanidad y aflicción de espíritu? Que todo tiene su tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántas personas hay que le dan más al trabajo, hermano, y no le dan más a la búsqueda de Dios? Que se afanan, hermano. Que viven turbados, que viven trabajando los 365 días del año. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el Señor. Nos afanamos tanto debajo de este cielo y no le damos la gloria ni el respeto debido a su nombre. Y ni siquiera los días cuando tenemos libre, hermanos, lo buscamos a Él y reposamos en Él. Ni meditamos en su palabra. ¿A quién le somos obedientes hoy en día? La iglesia de Cristo, hermano, ¿a quién le es obediente? Porque si realmente fuéramos obedientes a Cristo y a su palabra, andaríamos, hermanos, alabados a Dios, congregándonos y dándole respeto debido a su santuario, hermano. Amén. Teniéndole respeto. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Ahora en el capítulo 19 de Levítico dice, verso 30, dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Ahora yo al santuario, como lo dice ahí en Levítico 26, verso 2, y tener en reverencia mi santuario. Yo Jehová. Gloria a Dios. Por eso. Ahora, sí, dale. Por eso el Señor, digo, nosotros por lo menos para venir al santuario, no, Él nos puso para venir acá a congregarnos, ¿no? Para darle la gloria y honra de vida. Nos puso un día o dos para meditar, para buscar de Él. Pero que justamente cuando Cristo dijo que Él era el Señor del sábado, claro, ¿no? Del Sabbat, era en Él tenemos que reposar. Amén. Yo buscando Dios a Cristo todos los días. Sí, amén. Alabado sea Dios. Yo tengo mi reposo. Yo voy a reposar. ¿Por qué? Porque va a reposar mi espíritu, va a reposar mi alma, no va a estar tan turbada y Dios me va a empezar a guiar, hermano, con sus pasos y con sus cuerdas de amor hacia sus caminos. Pero tengo que buscarlo a Cristo todos los días. Tengo que hacer la obra de Cristo todos los días, no un día a la semana. Claro.
Antes lo decía para que en 6 días trabajara su pueblo y el 7º día tenía que reposar de su trabajo, pero no para estar al cohete en su casa, sino para estar en obediencia a Dios y buscándolo a Él. Amén. Ahora dice, y mi santuario, dice, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Ahora, ¿qué significa reverencia? Amén. Sí. Amén. ¿Cómo tengo que tener yo reverencia a su santuario? Como lo dice acá. Ahora dice, respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Ahora digo yo, ¿dónde está el respeto por la casa del Señor? Que de repente vienen, hermanos, cuando están escuchando la palabra, les suena el celular. ¿Dónde está el respeto hacia Dios agarrando el celular? Contestando los mensajes. O si entra una llamada, alabado sea Dios, contestan esa llamada. ¿Dónde está la reverencia y el respeto a la palabra del Señor? ¿O dónde está el respeto, hermano, que cuando se está predicando, muchos están filmando, alabado sea Dios, están filmando o así, con el celular, hermano? ¿Qué respeto tienen por las cosas del Señor haciendo todas esas cosas? Están más atendiendo a su celular y a la grabación que no a la palabra del Señor. ¿Dónde está el respeto para la casa del Señor? Que de repente vienen, hermanos, los músicos que están tocando con esos pelos todos greñudos, todos por allá abajo, pelos largos, pintados, hermanos, a veces mujeres que se pintan el pelo de rojo, de amarillo, de lo que sea. ¿Dónde está el respeto por la casa del Señor? Que andan, hermano, por allá por las habitaciones, hermano, alabado sea Dios, o por secretaría, o por cualquier lado, hermano, cuchicheando o sacándole el cuero a uno y a otro. ¿Dónde está el respeto por la casa del Señor y por su hermano? Porque yo cuando vengo al santuario, cuando venimos a adorar a Dios. Venimos a buscar su presencia, venimos a buscar lo que realmente tenemos, ese alimento necesario que me va a dar para toda una semana o para acá dentro de 2 o 3 días, para volverme a reunir, para tener esa palabra, ese alimento espiritual, para tener mi alma saciada de esa hambre y sed que tiene mucho pueblo hoy en día. Pero no el carnal, sino el espiritual. ¿Dónde está la reverencia a Dios, hermano? Que en los santuarios ponen Biblia, hermanos, para vender. Que venden esto, que venden lo otro. Y todavía tienen venta de alimentos, hermano, aún dentro para sacar ganancia. Ganancia, hermano, para ir a un viaje a un lado, a otro, para ir a un congreso. Y si el Cristo de la gloria que nosotros servimos es dueño del oro y de la plata, ¿a quién estamos confiando? Que yo no tengo que ser igual que las cosas del mundo, igual que las instituciones del mundo, hermano, para tener ese dinero. Si yo tengo a un Dios que me provee para mí y para mi familia o para la iglesia y para todo. Si yo ando en obediencia, Dios va a proveer para su pueblo. ¿Y por qué Dios no provee para su pueblo? Porque el pueblo anda en desobediencia. Y cuando una persona de una familia anda en desobediencia a Dios, Dios no puede bendecir abiertamente a esa familia. Tenemos que entenderlo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en la toma de Ai? En la tierra prometida. De venir de una gran victoria sobre Jericó, cuando fueron a Ai, fueron derrotados en la primera batalla porque había desobediencia. Habían tomado del anatema Acán, alabado sea Dios, pecó sustrayendo del anatema, porque codició 2 lingotes de oro, un manto babilónico y otras cosas más, hermano, y lo escondió todavía aún ahí dentro de su tienda. Cuando una persona anda en desobediencia, siempre va a perjudicar a las demás personas. Directamente o indirectamente, pero siempre va a haber un perjuicio. Porque esa familia no anda en obediencia a Dios. A su nombre sea la gloria. Si no, medite, escudriñe, estudie la palabra del Señor y pídale a Dios, hermano, que le dé sabiduría, ¿no? Para poder entender su palabra.
Y no estamos cuestionando y no estamos maldiciendo a nadie, sino que estamos hablando, hermano, lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué a veces, hermano, no andamos y no tenemos la bendición de Dios en nuestra vida ni en nuestro hogar? Porque andamos en desobediencia. Amén. Porque hay a veces que hay anatema dentro de nuestra familia o dentro de nuestra casa. Eso siempre lo tenemos que tener en claro. A su nombre sea la gloria. Por eso dice: guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Cuando viene un invitado y todos andan con el celular, hermano, alabados a Dios, sacando fotos, o andan grabando, hermano, alabados a Dios, o un invitado, cuando viene algún grupo de alabanza también andan todos iguales. Que de repente andan con los pantalones cantándole a Dios, hermanos, todos rasgados, todos pintarrajeados. Que andan todos despeinados. Si realmente nosotros, hermano, en el mundo éramos así, ¿por qué tenemos que seguir siendo la misma persona, el aspecto de afuera, hermano, alabados a Dios, siguiendo a Cristo? Si Cristo nos hace una nueva criatura, ¿dónde está el temor a Dios y el temor a su palabra? Y dicen estar llenos del Espíritu. Santo y poderoso Dios, aleluya. En el verso 3 del capítulo 26 de Levítico dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Ahora dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Ahora, si yo guardo sus mandamientos. San Juan capítulo 14, verso 15. Dice, en la promesa del Espíritu, ¿no? La promesa de ser lleno del Espíritu. Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces si amo a Cristo, tengo que guardar sus mandamientos. Acá está hablando, diciendo casi exactamente lo mismo. Si anduvierais en mis decretos, y yo ando en su palabra, guardando y poniendo por obra, dice, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, Señor nos va a bendecir. Gloria a Dios. Pero yo tengo que andar en sus mandamientos, yo tengo que andar haciendo y cumpliendo su palabra. Alabado sea Dios. En Deuteronomio capítulo 11, gloria a Dios. En Deuteronomio 11, en las bendiciones de la tierra prometida, 11, vamos a ir 13 y 14, 13 al 15, perdón, dice así: si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. O sea que voy a ser de bendición para toda mi familia y para todo lo que yo tenga. Si yo tengo ganado, voy a tener pastura, porque Dios va a mandar la lluvia y va a haber pasto verde, un buen pasto para que mis ganados, ¿no?, puedan comer y puedan ser bien alimentados. Cuando una nación tiene una sequía, es porque no está guardando y andando los mandamientos de Dios, ni amando a Dios, hermano, y andando en sus mandamientos. Vemos, hermanos, que a veces los animales, hermanos, están flacos porque no tienen buena pastura. Las personas que tienen estancias, son de ganadero, de campo, ¿no?, que tienen sus haciendas, tienen que comprar, hermano, alabados a Dios, esos... Alfalfa, no sé cómo es. Sí. Gloria a Dios. Bueno, ahora no recuerdo cómo. Sí, alfa, todas esas cosas, ¿no? Que tienen que comprar, hermano, fardos, que tienen que comprar fardos para alimentar a sus bestias.
que tienen que alimentar, Está hermano, seco. alabados a Dios, ¿por qué? Porque no tienen pastura, y será de Dios, hermano, estar gastando para alimentar a su ganado. En cuanto a la palabra de Dios dice acá que Dios va a dar la lluvia, la temprana y la tardía, y nuestros ganados van a tener buenos pastos, y vamos a ser de bendición. Lo mismo pasa con los frutos, como leímos hoy. Amén. Tenemos un testimonio para darles con mi amado esposo, porque es lindo contarlo, porque digo, hasta nosotros nos sorprendió el Señor y le damos la gloria y la honra para Amén. Él, ¿no? Gloria a Dios. Porque nosotros no tenemos, no plantamos fruta ni nada de eso, no, ni árbol, porque el árbol que tenemos también, por la misericordia de Él la tenemos. Amén. Y nos nació una planta de zapallo en el fondo ahí. Y sabe que el Señor es tan lindo, tan maravilloso, y qué zapallo nos dio. Y fue Él, porque nosotros no pusimos las manos de nada para plantar. Teníamos una y se secó porque estaba el sol ahí, a rayo del sol, y yo no la cuidaba tampoco. Pero el Señor es maravilloso y con su misericordia nos hizo ver que Él es el que da todo, porque como dice su palabra acá, a nosotros nos hizo ver que es Él el que da todas las cosas. Y hasta ahora tenemos zapallos y compartimos con nuestros hermanos también. Y hasta ahora tenemos los zapallos. Y nos dio casi 20 zapallos en una planta sola. Amén. Por eso les cuento, para que la gloria de Dios y para que vean que el Señor es maravilloso y es Él el que hace todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero por eso mismo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice su palabra que si nosotros andamos, alabado sea Dios, como lo dice en el verso 3 del capítulo 26 de Levítico, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia, dice, a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Ahora, ¿pero por qué? Porque a su tiempo va a dar fruto. Amén. En el tiempo que tiene que dar fruto, ¿no? Va a dar ese fruto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros andamos en obediencia a Dios, al tiempo de Dios va a venir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Amén. Justamente mi esposa hablaba de esa cosecha que nosotros tuvimos, ¿no? No nada que ver, porque ni siquiera nosotros, hermano, plantamos esas semillas zapallo. Porque cuando nos nacía zapallo, nos nacía fuera del tiempo. Cuando venía la helada y el sol, y principalmente la helada, que no se podía poner nada arriba, no, se nos secaba. Porque no era el tiempo de nacer zapallo y de tener esa planta. Pero cuando el Señor, por su amor y misericordia, nos hizo ver que en el tiempo que se tenía que plantar esa verdura, Él trajo esa semilla, no sé cómo vino a parar ahí, sé que el Señor la hizo nacer, la hizo crecer y nos dio ese fruto en abundancia. Alabado sea Dios, que todavía hasta ahora, gracias a Dios y por la misericordia de Él, nosotros tenemos. Amén. Pero fue en el tiempo de Dios, y al tiempo de Dios es cuando viene la bendición de Él. Y a nosotros nos llega la bendición de Dios. Por eso tenemos que andar en obediencia de Él y guardando su mandamiento. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, daré también hierba a tu campo para que tus ganados para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces vamos a vivir saciados. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a sobreabundar en tu hogar y en donde lo que pongas tu mano. Por eso decíamos hoy que cuántas personas tienen establecimientos, tienen ganado y andan en desobediencia, andando y amando a los ídolos, sirviendo a los ídolos, ¿no? O siguiendo a hombres, y Dios no puede dar esa lluvia temprana y tardía, esa lluvia de bendición, hermano, para sus cosechas y para que todo lo que plantan y para todo lo que tienen, tanto ganado, ¿no? Y ahí y tengan alimento, que tienen que salir a comprar alimento. A veces cuando nosotros vamos, hermano, hacia el paraje
allá donde están viviendo nuestros hermanos, a 22 kilómetros de aquí de Cardona, hermano, cuando los vamos a visitar, vemos, hermano, establecimientos que tienen fardos afuera, ¿no? Y lo están guardando con lona, todo, para que cuando viene el tiempo, alabado sea Dios, tengan sus animales para qué comer. Ahora digo yo, si anduviéramos en obediencia a Dios, Dios se encargaría de todo eso. La gente no tendría que andar gastando plata ni dinero en fardos porque Dios estaría a favor de ellos. Y los campos serían fructíferos y estarían siempre verdes. Y no tendrían necesidad de nada porque Dios está con ellos y a favor de ellos. A su nombre sea la gloria. Pero como andan en desobediencia y siguen en desobediencia y no quieren dar el brazo a torcer, entonces, hermano, siguen en su soberbia y en su orgullo, en su altanería. Gloria a Dios. Volvamos allí a Levítico 26. Gloria a Dios. Verso 5. 26:5. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia se alcanzará a la sementera, y comerá vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Alabado sea Dios. Ahora fíjese, vuestra trilla, dice, alcanzará la sementera. A la vendimia, perdón. Y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en la tierra. Entonces, hermanos, cuando yo empiezo a cosechar lo que nosotros sembramos, y a cosechar bien, porque la bendición de Dios te va a multiplicar, porque va a ser de bendición, ¿no? Cuando andamos en obediencia a Dios, vamos a ser de bendición y todo Dios lo va a multiplicar. Entonces lo vamos a traer. Y cuando yo esté comiendo lo que yo coseché, los primeros frutos, lo otro que ya está para cosechar, no me va a alcanzar el tiempo, hermano, para comer todo lo que yo coseché de lo primero. Porque lo otro que tengo para cosechar ya está para cosechar. Entonces yo voy a tener alimento hasta que sobreabunde. Porque yo ando en obediencia a Dios. Voy a andar en obediencia a su palabra y hacer todo lo que Dios me pide que haga. Lo hago porque yo obedezco, o tenemos que obedecer a Dios, hermano, y a lo que dice su palabra. Y guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 6, dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Que nos va a dar qué? Paz. Paz. El Señor va a dar paz. En todo su territorio va a haber paz. En sus casas, afuera, en el fondo, en el frente, va a haber paz. ¿Por qué? Porque está la bendición de Dios reposando sobre esa casa y sobre esa familia. ¿Y van a dormir qué? Seguro. Alabado sea Dios. Y dormiréis. Y cuando nosotros dormimos, hermano, teniendo paz para con Dios, obedeciendo a Dios, Dios nos hace bendecir, dormir seguro y tranquilo. En el Salmo 119, verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, si yo voy a tener paz, y yo amo la ley de Dios, y yo amo su bendita y maravillosa palabra, y no va a haber para mí tropiezo, porque Dios es mi guía, Dios es el que me va alumbrando mi caminar. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Mire lo que dice en el Salmo 3. Gloria a Dios. Salmo 3. Gloria a Dios. 3:5. Ahora dice, en el Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío,
porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, yo me acosté y dormí porque Jehová, y desperté, dice, porque Jehová me sustentaba. Ahora, ¿quién es el que me sustenta si yo ando en obediencia a Él? Dios. Porque Él me va a hacer dormir tranquilo, Él me va a hacer dormir, estar en paz en mi casa y hacer dormir tranquilo y seguro. En el Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Si andamos en obediencia a Dios, Dios nos va a hacer acostar y a dormir y vamos a vivir confiando en Cristo y en Dios y en su palabra. Y vamos a tener paz, hermano, hasta que sobreabunde. Y los que están en paz conmigo van a tener paz y los que van a tener alrededor. Y los que no quieran la paz que nosotros tenemos van a andar turbados todo el día. Pero yo tengo que tener la paz de Dios. A su nombre sea la gloria. Volvamos a Levítico 26. Por eso dice, verso 7, y perseguiréis a vuestros enemigos. Perdón, verso 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no habrá quien os espante. ¿Quién nos puede atemorizar, hermano? Si está Dios de nuestro lado. ¿No? ¿Por qué hay tanto pueblo amedrentado y asustado? O si andamos en obediencia a Dios no podemos tener terror. Porque el terror y el miedo, hermano, no tiene que existir. Yo tengo que tener temor de Dios. No miedo, temor a Dios. Hacer lo correcto. Siempre hacer lo correcto delante de sus ojos. Por eso dice, dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Ahora Dios se encarga de disipar y de sacar todas las bestias que son malas. Las malas bestias. Porque vamos a tener que habitar seguro. Prestar atención a todo eso. Alabado sea Dios. Sigue diciendo, y la espada no pasará por vuestro país. O sea que si la nación anda en obediencia a Dios, por más que quieran levantarse en guerra o hacer la guerra contra este país, no van a poder porque Dios va a estar en el asunto. Si nosotros servimos fielmente a Dios y andamos en obediencia a Dios, pero como no se anda, así estamos también. Esta ciudad va a andar en la bendición de Dios si toda la ciudad anda en obediencia a Dios. Y habría trabajo en abundancia porque el pueblo temería a Dios y andaría en sus mandamientos y sus estatutos. Pero hoy la gente quiere creer más en las estatuas, quieren creer más en cosas pintadas antes que al Creador. Y obedecen más un mandamiento de hombre que a lo que dice la Biblia. Si tendremos que meditar en ella. Amén. Para andar en bendición de Dios. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Alabado sea Dios. Dice verso 7, y perseguiré a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Ahora dice, porque yo me volveré a vosotros. ¿Por qué Dios se vuelve a mí y a mi familia? Y al pueblo que lo busca a Él, porque anda en obediencia a Él. Entonces Dios va a estar como un muro fortificado sobre esa familia, sobre esa iglesia y sobre esa nación. Va a ser como un muro fortificado Dios porque Dios va a ser el que Él me va a proteger porque ando en obediencia. Y os haré crecer, dice. Si andamos en obediencia a Él, Él nos va a hacer crecer. Nos va a multiplicar. Y afirmaré mi pacto con vosotros.
Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Ahora dice que Él va a vivir en medio de nosotros. Gloria a Dios. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Dice, y vosotros seréis mi pueblo. En Ezequiel 37, gloria a Dios. En Ezequiel capítulo 37, gloria a Dios. Del 26 al 28 dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea que, hermano, que el Señor va a vivir en medio de ellos, va a andar en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en obediencia a Dios. ¿Y hoy cómo está el pueblo de Dios? Ni seguros pueden andar. Porque no están en obediencia, están en desobediencia. Alabado sea Dios. Por eso dice, y pondré mi morada, verso 11, gloria a Dios, de Levítico 26, 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Seréis mi pueblo. Entonces vamos a ser pueblo de Dios, vamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en obediencia a Dios. Santo y poderoso Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Ahora dice yo Jehová, que os saqué de la tierra de Egipto. Ahora, hermano, el Señor, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos aceptó como, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, dejando un hueco en la cantera del mundo, que ya dejamos de servir al pecado y de obedecer al diablo y a la carne, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, para servir en espíritu y en verdad, alabado sea Dios, y sujetando a la carne a través de su espíritu, para servir y andar en obediencia a Jesucristo y a Dios, nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Por eso tenemos que andar en obediencia. Y vamos a ser de bendición. A su nombre sea la gloria. Pero en el verso 14 dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Ahora dice, pero si no oyereis. Claro. Ahora si yo dejo de escuchar la palabra del Señor. Cuando yo dejo de escuchar la palabra de Dios, hermano, ahí es cuando viene la calamidad. Cuando empieza a venir la desobediencia. Porque yo ando en los estatutos de mi carne y de lo que me dicen y no de lo que dice su palabra. Y no ando en obediencia a Dios, sino ando en desobediencia. Y si yo ando en contra, revelándome a las palabras de Jesucristo y de su palabra, ya no tengo más el favor de Dios. Ando solo. Alabado sea Dios. Por eso dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. Ahora, si yo no escucho la voz de Dios, en Deuteronomio 28, capítulo 15, Deuteronomio 28, gloria a Dios, verso 15 al 68, nos habla de la consecuencia de la desobediencia. No escuchando a los mandamientos de Dios y haciendo lo que a mí se me cante la regalada gana, con el perdón de la expresión.
Pero acontecerá, dice, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, en vez de venir la bendición, va a venir la maldición de Dios sobre mí y me van a alcanzar. ¿Por qué? Porque voy a andar en desobediencia. Ahora, mire lo que dice en el verso 68, en el último versículo, a la voz de Dios, del capítulo 15, 28 de Deuteronomio. El último versículo. 28, 68. Dice, y Jehová te hará volver ¿a quién? A Egipto. En naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Por eso mucha gente, hermanos, se ha ido para el mundo y no puede volver. ¿Por qué? Porque está hecho esclavo. Y no hay nadie que los pueda comprar, no hay nadie que los pueda salvar, si no es Cristo. Si no vuelven y reconocen dónde han pecado, si no reconocen dónde han pecado y le piden perdón a Cristo para que los limpie con su sangre preciosa y se agarren de uñas y dientes a Jesucristo, no pueden, hermano, no pueden volver. Porque van a ser vendidos, dice acá, a sus enemigos. Y acá, hermano, cuando nosotros no estamos en el favor de Dios, hermano, vienen los demonios y vienen, hermano, a la voz de Dios por en cantidad. Porque no solamente algunos entran legiones de demonios. Y el estado y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Y principalmente, hermano, meditar en su palabra. Y lo que habla la palabra del Señor, hermano, de la obediencia y de la desobediencia. Y hoy no nos da el tiempo para seguir con todo esto. Va a haber otro momento más, hermano, para poder estar en la palabra y en la presencia del Señor, pero para poder estar, hermano, enseñando lo que dice su palabra y para después ponerla por obra. Por eso, hermanos, que el Señor te continúe bendiciendo y que el Señor, hermano, alabado sea Dios, te hable y haya hablado a su corazón. Porque hoy muchos, hermanos, no andan en obediencia a Dios y están siendo de bendición, hermano. Están siendo causa de maldición y no pueden bendecir a nadie. Porque no pueden con sus problemas ni tampoco pueden con los de los demás. Dios te bendiga ricamente y espero que Dios te haya hablado a tu corazón.